pasaría si México midiera su pobreza como Perú? ¿Tendrían menos pobreza? La respuesta es no, al contrario, tendrían más, y ahora explicaré por qué. En internet hay mucha gente ignorante, especialmente los mexicanos que repiten como loros que si midieran la pobreza diferente tendrían menos pobreza. Que quede claro, México así mida como mida siempre serán pobres. Primero empecemos definiendo cómo mide Perú. Por el momento, bueno, el Perú usa una medición de pobreza por ingresos, aunque si midiera de forma multidimensional tendría menos pobreza según estudios, ya que este país comenzará a usar esa metodología a partir de 2021. Primero empecemos definiendo qué es la pobreza por ingresos. Es una metodología de medición la cual consiste en una línea de pobreza determinada por ganar un ingreso diario y mensual en base a una canasta básica. Si una persona no puede pagar la canasta básica, se le considera pobre por ingresos. Ahora, ¿es cierto que México tiene menos pobres mediante esta metodología? La respuesta es que si México utilizara esta metodología, la cifra de pobres se elevaría de 50 a 62 millones de personas en situación de pobreza. Porque como ya se mencionó y se sobreentiende, esta cantidad de mexicanos tienen un ingreso insuficiente, por lo que no pueden pagar la canasta básica, por consiguiente considerados pobres por ingresos. Esto está publicado por la revista Forbes México, quien toma datos de Oxfam, donde se indica que existen 62 millones de personas en México en pobreza por ingresos. También la Coneval en sus informes había clasificado a 89 millones de mexicanos con al menos una carencia social, y 63 millones en situación de pobreza por ingresos. 21 millones de personas que padecen pobreza extrema por ingresos. Pese a que el sueldo mínimo mexicano, que a pesar de ser uno de los más bajos de Latinoamérica, sería suficiente para cubrir la canasta básica, decenas de millones de mexicanos ganan menos de ese salario mínimo, por lo que el ingreso les es insuficiente para pagar la canasta básica. En trabajadores jóvenes es la misma historia, puesto que según la revista Forbes México, de acuerdo a un estudio, 8 de cada 10 trabajadores mexicanos jóvenes con empleo no les alcanza para pagar la canasta básica. La Coneval dice algo similar, puesto que según su último informe de 2014 de pobreza, habían 53 millones de mexicanos en pobreza por patrimonio, que es cuando esa persona no tiene un capital, o sea ingreso, suficiente para pagar la canasta básica. O sea pobreza por ingresos, y según nos relata Forbes México, en 2020 la cifra ha empeorado siendo 62 millones. Bueno, ya quedó demostrado que si México midiera la pobreza como Perú, entonces México tendría 63 millones de pobres por ingresos. Suscríbanse, carnalitos, y denle like, y no olviden compartir, cuates.